Son las 8:53. Recibimos al defensor del pueblo, doctor Walter Gutiérrez. Desde que es defensor, usted ha lanzado nuevas, énfasis en el control, en la supervisión de algunos servicios públicos, salud, educación, pero el énfasis que ha puesto usted es corrupción. Permítame por eso comenzar preguntándole, hay una nueva propuesta para Contralor de la República, un economista con experiencia en el Estado, y desde que se oficializó su candidatura, puesto que debe ser aprobado por la Comisión Permanente del Congreso, han corrido informaciones inexactas sobre él en las redes sociales. Usted lo conoce, ¿qué puede decirnos sobre su situación ante el cargo que debe ejercer? Bueno, puedo decir dos cosas. En primer lugar, Fernando, Patricia, buenos días. Buenos días, defensor. Puedo decir dos cosas. En primer lugar, lo conozco a Nelson hace muchos años. Es un funcionario de primerísimo nivel, consultor internacional, de gran calidad personal y profesional. Ojalá hubieran más funcionarios en el Estado como él. Y en relación a lo que sé respecto de lo que se le está señalando, en el sentido de que tuviera un proceso abierto, lo que sé respecto a lo que estoy informado es que él es un testigo. Él no tiene un juicio abierto hasta donde tengo noticia y por la información que se me ha alcanzado. En el Perú, denunciar es un deporte, y yo lo he dicho más de una vez en esta radio. Es muy fácil denunciar y los procesos son muy lentos. Lo que aparece en la página o en el registro del Poder Judicial entiendo que es una noticia pasada, un registro de información pasada, no es actual. De acuerdo. Más allá de este caso concreto, nos está faltando un plan nacional aprobado y consensuado de lucha contra la corrupción en momentos en que vienen además gastos considerables y rápidos para la reconstrucción, por ejemplo. Sí, es altamente preocupante el hecho de que tengamos 6 meses sin políticas y sin plan anticorrupción. ¿Esto qué significa? Que el Ejecutivo, el Ministerio de Transportes, por ejemplo, que se va a ocupar o se está ocupando de Chinchero, no tiene plan anticorrupción vigente. Lo mismo sucede con salud, donde estamos viendo que hay muchos casos de corrupción, vivienda, educación, en fin, la larga lista de ministerios. No tienen plan anticorrupción porque no se ha aprobado las políticas y el plan anticorrupción que debe aprobarse de manera urgente. Esta es una tarea del Ejecutivo y por eso lo hemos señalado en un comunicado. Pero el problema no es solo que no tenemos plan anticorrupción, que es, repito, sumamente importante el Fondo Monetario. ¿Quién debe elaborarlo y quién debe aprobarlo? Lo elabora, lo propone la CAN y lo aprueba Comisión de Alto Nivel Anticorrupción, la PCE, presidida por el señor Duvelí Rodríguez en estos días. Recientemente, sí. Lo aprueba la CAN, lo propone la CAN, lo aprueba la PCM, de acuerdo a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, porque es el que diseña y supervisa las políticas públicas, y esta es una política pública de primerísima importancia, pero independientemente de las razones que pueden existir para que en este momento no lo tengamos o de quién o quiénes debieron aprobarlo, lo real es que lo necesitamos de manera urgente en este contexto donde la corrupción tanto la macro como la micro corrupción es generalizada y es una preocupación ciudadana, pero hay un detalle más. Esta no es solo una responsabilidad del Ejecutivo, también le alcanza algo al Legislativo. ¿Por qué? Ya que hemos hablado de la Contraloría no tiene plan anticorrupción. La Superintendencia de Banca no tiene plan anticorrupción. El BCR no tiene plan anticorrupción. ¿Por qué? Porque el Perú carece propiamente de un sistema anticorrupción. Porque de lo que hemos estado hablando solo le compete o resulta vinculante para el Ejecutivo. Entonces tiene que darse una ley que cree realmente un sistema anticorrupción. Es muy importante tener planes porque estos planes finalmente aterrizan en oficinas y un pequeño equipo que identifica zonas sensibles, establece indicadores, puede darse cuenta dónde se realizan recurrentemente actos de corrupción y, por supuesto, generar algunas medidas para poder reducirlo, atajarlo. Esto no existe. Entonces, por eso es importante que en el diálogo se toque este tema. Hay tareas del Legislativo y hay tareas del Ejecutivo. De acuerdo. Otro de los temas en los que ha insistido usted en los últimos tiempos es
un enfoque de derechos para los damnificados de los desastres naturales. Se tiende a verlos como víctimas que deben ser resarcidas, pero no tanto como sujetos de derechos. Ese es el enfoque que la Defensoría plantea. Se aprobó esta ley de reconstrucción con cambios, que está muy bien, que tiene una mirada de reconstruir la infraestructura, pero ¿qué hay con la restitución de los derechos de las personas? Es algo, pongo esta analogía, es como que nos sucediera algo en la casa y pensáramos primero en reconstruir la casa y no pensásemos en la salud de nuestros hijos, en la educación de nuestros hijos, en la alimentación de nuestros hijos. Primero son las personas. Y ya que este es otro tema que se va a tocar en el diálogo, me parece fundamental que hagan ese giro. ¿Qué pasó con las 400.000 personas que estaban en alerta alimentaria, con los 70.000 estudiantes que no recibían clases? ¿Qué está sucediendo con estas personas? De acuerdo, pero solo una presión, pero para resolver esos problemas se necesita construir el colegio, arreglar la carretera, o sea, no son cosas que se puedan manejar por separado ni poner una encima de la otra, ¿no? Disculpe, defensor del pueblo, tenemos que hacer una pausa a la hora para escuchar los titulares y inmediatamente retomamos la entrevista con usted. Son las 9:05 de la mañana, estamos entrevistando al defensor del pueblo, doctor Walter Gutiérrez, quien ha hecho publicar un comunicado estos últimos días sobre el que hablaremos, tiene que ver con el diálogo anunciado ante el presidente de la República y la lideresa de la opinión, pero había quedado planteada una pregunta de Patricia del Río. Exactamente, lo queríamos saber es efectivamente si esta preocupación, que nos parece absolutamente válida por el ser humano, tiene que ir antes o después, o no se trata más bien de un trabajo conjunto, o de qué manera, porque puede que el Estado sí lo esté teniendo en cuenta, pero obviamente no está evidenciado, de qué manera se podría evidenciar este esfuerzo para que la Contraloría además pueda ejercer, para que la Defensoría pueda ejercer un órgano de acompañamiento, ¿no? Desde nuestro punto de vista, tal como ya lo dijiste hace un momento, es concurrente. Ajá. Porque no podemos desoslayar la importancia de la reconstrucción física, pero al propio tiempo también es importante restituir derechos. Y aprovecho para decir que nosotros presentamos una iniciativa legislativa en el Congreso para que se apruebe una norma para que en el futuro cualquier reconstrucción sea con un enfoque de derechos. ¿Por qué? Porque el país es uno de los países que tiene más vulnerabilidad por los cambios climáticos. Ya tenemos el tema del friaje que todos los años sucede, es probable que haya un nuevo Niño y es probable que tengamos nuevos desastres en el futuro. Y por eso ya tenemos que crear cierto aprendizaje, cierto protocolo que parejo a la reconstrucción, privilegie la reconstrucción de derechos. De manera que yo no encuentro aquí discordancia en lo que señalaba en su pregunta, Pati. Yo estoy totalmente de acuerdo que tiene que trabajarse esto conjuntamente. Y tampoco creo que el Ejecutivo no lo esté haciendo. El punto es que esto tiene que darse una señal y tiene que informarse al país cómo es que se está haciendo y tenemos que aprender a medir, así como podemos medir. Es un clásico, Pati, que en el discurso presidencial se hable de cuántos kilómetros se han construido. ¿Cómo me gustaría que sea un clásico la lucha contra la anemia también? De acuerdo. Bueno, en el comunicado que ha publicado la Defensoría, ustedes comienzan hablando del diálogo, saludan que hay este diálogo previsto el próximo martes y sostienen que debe ser el primer paso de un diálogo permanente entre el gobierno y todas las fuerzas políticas. Desde nuestro punto de vista, el diálogo genera institucionalidad, el diálogo sincero, el diálogo que aterriza en temas concretos, que luego se puede hacer un seguimiento, se puede verificar, el diálogo que permite que esto se traduzca en derechos en las personas. Ese diálogo debe institucionalizarse, debe ser el primer paso para que el gobierno dialogue con los actores políticos, porque yo creo que eso genera institucionalidad y prestigia a los actores, fortalece a los actores políticos. Eso es muy importante. No me parece que deba ser ocasionalmente el diálogo. El diálogo es una práctica en la gestión pública. Y la idea de que las conclusiones de este diálogo y los temas que se han abordado hoy sean remitidos al acuerdo nacional.
Particularmente no estoy de acuerdo con que sea remitido al Acuerdo Nacional, porque el Acuerdo Nacional es una instancia de reflexión, de temas de largo aliento, temas que tienen probablemente que realizarse no en uno, sino en 2 gestiones, y hasta en 3, y eso está muy bien porque el Perú tiene que mirar hacia el futuro. Pero aquí estamos hablando de gestión. Estamos hablando de lo que tiene que hacerse de manera urgente: lucha contra la corrupción, reconstrucción, temas vinculados con la salud, la economía. Y aprovecho para decir lo siguiente: es importante que la economía vuelva a crecer, que crezca a ritmos que permita que luego esto se traduzca en derechos. Pero solo para aclarar lo del Acuerdo Nacional, el presidente hace unos momentos dijo claramente que no pretenden que el acuerdo les diga qué hacer o qué no hacer, que el acuerdo no es un órgano hacedor, por decirlo así, ejecutor, ni mucho menos de opiniones vinculantes, simplemente es un gesto cortés. O sea, en esto hemos quedado. Ustedes ven el futuro del país, acá se los entregamos para que sepan. ¿Cuál es el problema? En esa línea me parece muy bien si el presidente está pensando que lo que acuerde en eso, o lo que convengan en ese diálogo, lo van a ejecutar, pero parejamente lo van a remitir. Me parece, en esos términos, me parece muy bien. Esa precisión que ha hecho el presidente me parece saludable. Muchas gracias, señor defensor del pueblo, doctor Walter Gutiérrez. Tomamos nota de lo que nos ha dicho, que ha caducado el Plan Nacional Anticorrupción en diciembre del año pasado. Ya hay más de 6 meses en que el Estado en su conjunto y los ministerios y el Poder Judicial están funcionando sin brújula. Todos los miércoles, luego del Consejo de Ministros, en la Defensoría vemos qué declaraciones se van a dar, y siempre vemos con expectativa para informarnos, notificarnos si es que ya se aprobó. Pero usted es observador de la CAN, que es la que debe elaborar. Sí. Hemos conversado con los actores, pero estoy seguro que después de esta declaración esto seguramente se va a implementar rápidamente. Así esperamos. Ojalá. Así lo esperamos. Muchas gracias por su presencia y que tenga buenos días, señor Walter Gutiérrez. Y felicitaciones por seguir insistiendo en el aspecto social de la reconstrucción. De verdad, es importante. 9:11. Hacemos una pausa y retomamos su ampliación de noticias.